Bienvenidos a la clase de discipulado. Es para mí una alegría poder compartir esta enseñanza con cada uno de ustedes. La anterior semana habíamos visto los objetivos objetivos 4, habíamos visto que era un objetivo bien largo. Y hoy día vamos a continuar con el objetivo 5 y el objetivo 6. Pero antes quiero aclarar que habíamos olvidado la aplicación número 5 del objetivo número 3. Entonces, que ustedes puedan anotar esto en sus apuntes. La aplicación dice, lea Colosenses capítulo 1, versículo 28. En este versículo, ¿cuál de las siguientes frases define mejor la palabra perfecto? Sin tacha, impecable, íntegro o completo. Entonces usted elija cuál es la opción que le parece que es mejor y esa la vamos a ver la próxima semana en el tiempo de revisión de nuestro aprendizaje. Vamos a continuar ahora con el objetivo número 5. El objetivo número 5 es una dirección basada en la vida de Jesús. Ejercitar la fe en Cristo para cumplir el verdadero propósito de nuestro deseo de crecer. Entonces, el objetivo 5 se enfoca en nuestra fe que tiene que estar en Cristo para que así podamos cumplir el verdadero propósito de nuestro deseo de crecer. Jesucristo vino a nuestro mundo como revelación de la misericordia de Dios para que halláramos nuestro verdadero propósito. Jesús es un modelo de la correcta relación Dios-hombre. Su integridad fue el resultado de una vida en completa comunión con su origen, su vida, su muerte y su resurrección. Dice, nos abrió el camino para cumplir plenamente su propósito. Lo que el pecado nos había robado, Cristo nos devolvió. Por medio de la fe en Cristo, nacemos en la familia de Dios y descubrimos la correcta dirección para la dinámica de nuestro espíritu. Entonces, dice que Cristo es el modelo de la correcta relación Dios-hombre. Si nosotros podemos recordar la vida de Jesús en esta tierra, se acordarán usted que él decía, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces, y él además, si algo le caracterizaba a Cristo en la tierra era que era una persona de oración. Su relación era todo el tiempo con Dios. En muchas ocasiones él se apartaba, dice, a orar, aun cuando ya era de noche, para buscar a Dios. Su relación con Dios era tan al punto que pues al instante él recibía la comunicación con Dios. Y además, como dice en esta parte, su integridad, dice, fue el resultado de una vida en completa comunión con su origen. La integridad. Si hablábamos que la meta tiene que ser la estatura de la plenitud de Cristo, la palabra íntegro tiene que ver con completo, acabado, lleno. Entonces, si vemos a Cristo como nuestro modelo, Él dice que su integridad fue una vida de completa comunión. Pero ¿cuál era su origen? Su origen era divino. Entonces, ese modelo también tiene que ser en nosotros. Su vida, su muerte y su resurrección, dice, nos abrió el camino para cumplir plenamente su propósito. Ahora, el pecado nos había robado, dice, muchas cosas, pero Cristo nos devolvió con lo que Él hizo en la tierra. Y ahora, ¿cómo yo puedo hacerme parte de esas bendiciones de Dios? ¿Cómo yo puedo ser parte de esa bendición que Cristo me da? Por medio de la fe. La fe en Cristo. Dice, por medio de la fe en Cristo, nacemos en la familia de Dios y descubrimos la correcta dirección para la dinámica de nuestro espíritu. Entonces, si tenemos la fe, es la única que nos va a permitir ser parte de las bendiciones de Dios. La fe en Cristo nos va a permitir nacer en la familia de Dios y descubrir la correcta dirección para la dinámica, para ese movimiento, para ese crecimiento que tiene nuestro espíritu,
Si yo tengo la fe en Cristo y he nacido de nuevo en la familia de Dios, cuando nazco de nuevo, esa dinámica de mi espíritu, ese movimiento que quiere crecer, va a enfocarse de la manera correcta, va a tener una dirección correcta. Solamente ahí, por medio de la fe en Cristo. Ahora, la aplicación dice, en Juan capítulo 10, versículo 10, aplicación número 9, dice, Jesús expresó nuestro verdadero propósito al decirnos que había venido para qué. A ver, la opción A dice para que podamos escapar del infierno, para que se cumpla la escritura, para que tengamos vida en abundancia. Si ustedes buscan sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 10, nos dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces dice que Jesús expresó el verdadero propósito al decirnos que Él había venido para que tengamos vida en abundancia. Entonces, esa fe que nos permite entrar en la dinámica de nacer de nuevo y luego de crecer nuestro espíritu y todo nuestro ser integralmente, es parte de la vida en abundancia que el Señor Jesús vino a dar. Entonces, lo que ahora estamos viviendo nosotros en nuestras familias, en nuestras vidas, es parte ya de la vida en abundancia que Cristo nos promete. Y ese fue el propósito que Él expresó cuando vino a esta tierra. Entonces, la voluntad de Dios es que todos los que están en la humanidad, todos los seres humanos, crezcan en Él, pero que nazcan en la familia de Dios y tengan vida en abundancia. Ese sería el parte del objetivo número 5. El objetivo número 6, dirección basada en la seguridad de la salvación. Objetivo número 6, explicar por qué las bases de nuestro crecimiento espiritual son sobrenaturales. Repetimos, explicar por qué las bases de nuestro crecimiento espiritual son sobrenaturales. Algunas personas creen que el hecho de haber nacido de nuevo constituye la meta final del creyente, pero el simple conocimiento de que somos creyentes no nos garantiza de ninguna manera una vida cristiana dinámica. Un vivir dinámico incluye crecer y estar en constante movimiento. De la misma manera que un bebé recién nacido crece porque tiene vida, así también ocurre con el nuevo creyente. Ahora tiene la posibilidad de moverse en la dirección que Dios quiere. Pero el crecimiento no es automático. El creyente tiene que desear el crecimiento hacia la madurez cristiana. Creo que algo muy claro en este sentido es que no solamente con nacer de nuevo dice como aquí se menciona en esta parte, el hecho de haber nacido de nuevo no constituye la meta final del creyente, pero algunas personas creen que eso ya conocí a Cristo y esa es mi meta final. Pero esto yo creo que se aplica para los que estamos con vida y creciendo en el camino de Dios. Porque recordarán ustedes que en la cruz del Calvario hubo 2 ladrones que estaban siendo crucificados juntamente con el Señor. Y los 2 tuvieron la oportunidad de arrepentirse en el último instante, pero solamente uno accedió a ir al paraíso con Dios. Ese nuevo creyente en ese mismo último instante de su vida, o sea, él no tuvo la preparación, etcétera, la formación necesaria, porque obviamente ese fue su último día y es su última oportunidad. Pero aquellos que tenemos la oportunidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, el hecho de conocer a Cristo no es nuestra meta final. O sea, es como podríamos decir, es el principio.
Por eso dice, pero el simple conocimiento de que somos creyentes tampoco nos garantiza de ninguna manera una vida cristiana dinámica. Esto también, ¿no? O sea, a veces uno puede pensar, ya voy a la iglesia y punto, ya, y pues simplemente con ir a la iglesia o decir que somos cristianos, no nos garantiza una vida cristiana que tenga, digamos, dinámica, tiene que ver con que está en movimiento, que está realmente viendo las bendiciones de Dios, siendo parte de las cosas que el Señor ha dicho, los milagros, las promesas. Simplemente decir que soy un cristiano no me hace realmente un verdadero creyente. Simplemente porque venga a la iglesia no es que automáticamente soy parte de las bendiciones de Dios. Eso no nos garantiza. Por eso dice, un vivir dinámico incluye crecer y estar en constante movimiento. O sea, nuestro espíritu, hoy yo analizaba y decía, tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. En simples palabras, la función del Espíritu Santo, ya está diciendo su nombre, Espíritu Santo. ¿A dónde está apuntando el Espíritu entonces? A la santidad. Ese Espíritu Santo que tenemos de Dios nos va a hacer que esa dinámica, ese movimiento aplique a la santidad cada día. Santidad en nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestras acciones, santidad en lo que hacemos en nuestro diario vivir. Entonces, un vivir dinámico va a incluir, como decíamos, crecer y estar en constante movimiento. De la misma manera que un bebé recién nacido crece porque tiene vida, así también ocurre con el nuevo cristiano. O sea, que va a nacer de nuevo, pero o sea, sí o sí tiene que crecer porque el Espíritu de Dios en nosotros anhela que ese nuevo cristiano crezca. Anhela que ese nuevo ser realmente sea igual a la semejanza de nuestro Señor Jesús y a la semejanza de lo que fue en un principio. Ahora dice, tiene la posibilidad de moverse en la dirección que Dios quiere. O sea, cuando he nacido de nuevo y el Espíritu está en mí, tengo la oportunidad de que esa dinámica, ese movimiento se enfoque en la dirección correcta que Dios quiere. Pero dice, pero el crecimiento no va a ser automático. No es que ya conocí a Cristo y automáticamente el crecimiento está asegurado. Cada día tengo que esforzarme, dice, por eso el creyente tiene que desear el crecimiento hacia la madurez cristiana. Por eso le pregunto, ¿usted tiene ese deseo de crecer? ¿Usted tiene ese deseo de ser maduro cristianamente hablando, espiritualmente hablando? ¿O simplemente quiere quedarse cómodo como está? Pero si usted se queda cómodo, al final, si no quiere crecer, no va a poder ver las bendiciones completas y grandes que Dios tiene para su vida. Su primer paso hacia la madurez espiritual ocurre al creer que la muerte y la resurrección de Jesús fueron para el perdón de sus pecados. Su segundo paso es reconocer y confesar a Jesucristo como su Señor de su vida. La persona que confiesa y cree recibe el Espíritu de Cristo en su espíritu humano como Maestro y Señor. Entonces el Espíritu Santo le otorga ese anhelo dinámico hacia el verdadero propósito de su vida. En la prosecución de este anhelo hallará numerosos obstáculos, pero a través de todos esos obstáculos progresará con la ayuda del Espíritu Santo en pos del crecimiento espiritual en Cristo. Entonces, el primer paso, seguramente que muchos de ustedes ya han dado el primer paso. Como dice aquí, el primer paso hacia la madurez espiritual ocurre al creer que la muerte y la resurrección de Jesús fueron para el perdón de sus pecados. Si usted cree que Cristo vino a esta tierra, murió y resucitó, y eso en la fe usted dice, yo creo, entonces usted está recibiendo el perdón de sus pecados. Esto significa que todos sus pecados, todo lo malo que usted haya hecho sin Cristo y aún en Cristo, esos pecados han sido perdonados. Y usted está consciente que cada vez que confiesa su pecado, el Señor lo limpia, lo purifica. Entonces, está usted en el primer paso.
Ahora, el segundo paso dice reconocer y confesar a Jesucristo como el Señor de su vida. Confesar a Jesucristo como el Señor de su vida. Esto implica que, pues, confesar el Señor de nuestras vidas. Cuando hablamos de Señor, estamos haciendo una comparación entre un esclavo y su amo. Entonces yo le pregunto, en el segundo paso, ¿usted reconoce y confiesa que Jesucristo es su Señor, su amo, y usted es su siervo? Pero ese es el segundo paso. Si usted lo está haciendo, está por buen camino. Ahora, la persona que confiesa y cree, dice, recibe el Espíritu de Cristo. O sea, si yo confieso que Jesús es mi Señor, el Señor de mi vida, lo que va a pasar es que el Espíritu Santo va a ser enviado, dice, y voy a recibir el Espíritu de Cristo en mi espíritu humano como maestro y mi Señor. Si yo lo reconozco a Cristo, entonces el Espíritu Santo va a venir, ese Espíritu que tenía Cristo, y Él va a ser para mí como un maestro y un Señor. Entonces el Espíritu Santo le otorga ese anhelo dinámico hacia el verdadero propósito de su vida, en la prosecución de este anhelo. Ahora dice, perdón, en la prosecución de este anhelo, o sea, que usted tiene de anhelar crecer y llegar al verdadero propósito de su vida, va a hallar numerosos obstáculos. En la vida cristiana ustedes saben que hay muchos obstáculos. Diariamente estamos siendo tentados, diariamente el enemigo quiere desenfocarnos, diariamente el enemigo quiere quitarnos el gozo y pues va a haber obstáculos en nuestra vida. Pero a través de todos estos obstáculos, dice, progresará con la ayuda del Espíritu Santo en pos del crecimiento espiritual en Cristo. Entonces, no se desanime, más bien, sepa que a través de esos obstáculos, quien está a su lado va a ser el Espíritu Santo, quien le va a ayudar a crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. La frase que en 1 Corintios 3:23 dice, vosotros sois de Cristo, implica que Jesucristo es nuestro Señor y Maestro. A ver, podemos ir a buscar el libro de 1 Corintios capítulo 3:23. Y vosotros dice de Cristo y Cristo de Dios. Bueno, termina el apóstol Pablo en el 22 para que podamos entender. Dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Ahora, aquí el apóstol Pablo les decía a los de Corinto que ellos le pertenecían a Cristo. Esto implica que quien era el dueño de ellos es Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo era el Señor y Maestro de los de Corinto. Ahora, la pregunta ¿es también Jesucristo nuestro Señor y nuestro Maestro? Si usted tiene la fe, puede decir, amén, sí, Él es mi Señor y Él es mi Maestro también. Aplicación. Según los siguientes versículos, la aplicación número 10, según los siguientes versículos, ¿por qué pertenecemos a Cristo? Usted lo va a buscar esto, 1 Corintios 6:20, 1 de Pedro 1:18 al 19 y Efesios 1:4. A ver, solo vamos a ver 1 Corintios 6:20. Vamos a leerlo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, para responder la pregunta, ¿por qué pertenecemos a Cristo? En el inciso A sería, porque hemos sido comprados por precio, o sea, a precio de sangre. Entonces dice, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Usted lo va a completar para la siguiente clase, el Primera de Pedro 1, 18 y 19 y el Efesios capítulo 1, versículo 4. La aplicación número 11. La Biblia explica en Juan capítulo 3, 19 al 20, por qué el mundo no reconoce las demandas de Dios sobre sus vidas por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Si vamos al libro de Primera de Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, nos dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿por qué el mundo no reconoce las demandas de Dios sobre sus vidas? Porque dice que ellos, los hombres, amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Además que dice que no querían venir a la luz porque aborrecían la luz. Y no venían a la luz porque para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que el mundo no reconoce las demandas de Dios sobre sus vidas, porque aman más las tinieblas, no les gusta la luz. Aplicación número 12. Los tres pasajes bíblicos a continuación explican lo que una persona tiene que hacer para pertenecer a Cristo. Estudiando estos versículos, podrá entender y explicar a otros cómo llegar a ser un seguidor de Cristo. Lea cada uno de los pasajes y anote lo que es necesario hacer para tener nueva vida en Jesús. Se da la respuesta al primero de los tres pasajes. Si leemos Juan 3, 16 al 18, o sea, lo que tenemos que hacer dice, es que explicar lo que una persona tiene que hacer para pertenecer a Cristo. Y en Juan 3, 16 al 18 lo vamos a leer. Juan capítulo 3, versículos 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice, según en Juan 3:16, requiere que la persona crea. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién? Creer en el Hijo de Dios. Y usted lo va a hacer el Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que también tiene que hacer para pertenecer a Cristo. Y Juan 1:12. ¿Qué es lo que también la persona tiene que hacer, según Juan 1:12, para pertenecer a la familia de Cristo? Las respuestas al ejercicio anterior nos dicen que cada persona puede saber que es salvo, que ha nacido como hijo en la familia de Dios. Dedique unos instantes a leer Primera de Juan capítulo 4, 14 al 16, para que esta verdad se haga totalmente real en su vida. A ver, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 4, 14 al 16? Primera de Juan, capítulo 4, 14 al 16 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, como hemos entendido, realmente dice el versículo 14, Juan dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Qué tengo que hacer yo? En el versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Usted lo confiesa, diga, Jesús es el Hijo de Dios. Si usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios permanece en usted y usted en Dios. El versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ahora que yo tengo a Cristo en mi vida, tengo el amor de Dios. Y si tengo el amor de Dios, porque Dios es amor, tengo que permanecer en el amor. Y si permanezco en el amor de Dios, estoy permaneciendo en Dios. Y Dios está en mí también. La aplicación número 13. Ahora, escriba en dos frases, utilizando sus propias palabras, la verdad comprendida en Primera de Juan, capítulo 4, 14 al 16. Escriba las frases en su cuaderno de apuntes, redactando el escrito como si le explicara esta maravillosa verdad a un amigo. Entonces, la aplicación número 13 dice en dos oraciones, utilizando sus propias palabras, ¿qué verdades usted puede sacar de Primera de Juan, capítulo 4, 14 al 16? Escriba unas dos oraciones acerca de dos verdades que usted puede sacar, o mejor dicho, dos oraciones de las verdades que usted puede sacar de este pasaje. Y con esto hemos terminado el objetivo número 6. La próxima semana estaremos continuando con el objetivo número 7.